Quiero que me acompañes al libro de Mateo, al capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 28. Pero antes de empezar a leer, quiero decirle que el Señor Jesucristo le gustaba enseñar la palabra de Dios con parábolas. Y una parábola es un ejemplo de lo natural o de lo cotidiano para enseñar una verdad espiritual. Y en el diccionario bíblico dice que una parábola bíblica es una historia que se encuentra en la Biblia con el propósito de enseñar algún tipo de lección moral. Una parábola es una historia que se cuenta para explicar una verdad compleja a través de ejemplos cotidianos. Sí, el Señor usaba la naturaleza o los ejemplos de vida para ilustrar un mensaje, para darle un propósito, una dirección a lo que Él quería enseñar. Y vamos a leer ahí en esta parábola que se titula Parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Vemos en esta parábola un ejemplo de vida que el Señor tomó como un papá que manda a sus hijos a que vayan a la viña a trabajar. Cuando yo puedo ver que se refiere a que vayan a un lugar a trabajar, es que me imagino que el Señor Jesucristo se refiere a unos jóvenes que ya están en edad de trabajar. Y te pregunto, ¿cómo a qué edad podría ser? Porque aquí no dice la edad que ellos tenían. Yo creo que los jóvenes ahorita, después de salir de secundaria, tienen como sus 15 o 16 años. Y creo que a esa edad ya están listos para trabajar. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros aquí, culturalmente hablando, un jovencito en casa, pues más o menos por esa edad ya los papás empezamos a soltar a nuestros hijos. Nuestros niños de secundaria entran de 13 y terminan la secundaria como a sus 15, 16 años. Y los papás tenemos por costumbre, después de que salen de secundaria, ya van a la prepa, ya están más grandes, ya están un poquito más listos, y empezamos los papás a soltarles un poquito la rienda, porque vemos ya en ellos que ya pueden cruzarse una calle, pagar, ir a comprar, o sea, ya son más independientes. Entonces, yo me imagino que estos jóvenes, como para ir a trabajar, ya tenían sus 16, 17 años. Ese es mi cálculo. Eso es algo que yo deduzco de aquí, porque aquí no viene esto. Pero veo que en cuanto a estos dos hijos, pues hay dos tipos de hijos en las cuales Dios ilustra al primero como lo que le dijo. Al primero le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el muchacho contestó, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Yo creo que este joven, al contestarle así, me imagino que le contestó, no voy, no quiero ir. Y después se arrepintió, tuvo que haber tenido una mala actitud. El simple hecho de negarse y la mala actitud, que es lo que yo me imagino, pues hizo que él se arrepintiera y cumplir con su papá en lo que le mandó. Sí, el segundo hijo le dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? Pues que no fue. Estos dos tipos de hijos representan el primero
representa al creyente que conoce la verdad de la palabra, se arrepiente y se corrige, ¿sí? El segundo hijo representa a aquellos creyentes que han oído, que han conocido la palabra, pero siguen iguales y no obedecen a la palabra de Dios, ¿sí? Y esta es una de las cosas que el Señor estaba ilustrando a las personas que estaban en ese lugar. Y una de las cosas que me llama la atención aquí en esta palabra es que les hizo una pregunta a estas personas. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos contestaron, el primero porque se arrepintió y fue. O sea, aquí lo que le salvó es que este joven al arrepentirse fue y cumplió. Pero el otro chico no fue, prometió ir y no cumplió. Al no cumplir, él desobedece y de paso se echa una mentira porque prometió ir y no fue, ¿sí? Entonces, el segundo muchacho es una persona que conociendo lo que tiene que hacer no lo hace y le es tomado por pecado porque no está cumpliendo con lo que se le ha mandado. ¿A cuántos de aquí son papás? Levanten su mano. Levanten la mano los papás. No baje su mano, no baje su mano. ¿Le gusta, papá, mamá, que sus hijos, usted le manda a hacer algo y no lo obedezcan? ¿A cuánto les gusta? Baje la mano al que no le gusta, al que le gusta que su hijo le desobedezca. A ningún papá nos gusta que los hijos nos desobedezcan. Pueden bajar su mano. A todos los papás nos gusta que nos obedezcan. Queremos que lo que les mandamos a hacer lo hagan. Y que como este joven, ¿verdad? Se arrepintió, pero al final de cuentas cambió su actitud y fue. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver en esta porción de la palabra es que el Señor hizo la pregunta hacia todos. Les enseñó una parábola y les dijo, ¿cuál es la voluntad de su padre? Bueno, la voluntad de su padre es que obedezcan, ¿sí? Y bueno, ellos aquí contestaron y dijeron, pero mire cómo les contestó el Señor. Dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es decir, los hijos de Dios que no obedecen, si no nos corregimos, pues no vamos a entrar al reino del Señor. No vamos a ir al cielo como algunos podemos decir. Entonces aquí dice que de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de nosotros, los hijos de Dios. Es decir, personas que han pecado, pero que han reconocido su pecado, se han arrepentido y han cambiado su estilo de vida. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora yo te pregunto, ¿cuál será la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál será la voluntad de Dios al nosotros conocer la palabra? Pues obedecer. Todos somos hijos de Dios, pero necesitamos obedecer a lo poquito, a lo mucho que hemos oído de la palabra o que hemos conocido o que hemos leído. Nosotros tenemos la obligación de conocer la palabra para ponerla por obra. En el libro de Deuteronomio viene que oigamos la palabra y pongamos atención y la pongamos por obra, ¿sí? Pero si yo no leo la Biblia, si yo no leo la palabra de Dios, pues yo no conozco la palabra de Dios y entonces no la pongo en práctica, por obra, como dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Eclesiastés, capítulo 5, ¿sí? Capítulo 5. Salud. Eclesiastés, capítulo 5, vamos a leer del 5 al 7. Y quiero decirle algo que es importante. El hijo que prometió ir y no fue, no cumplió, y esto se convirtió en desobediencia. Y aparte de desobedecer, mintió porque no cumplió con lo que prometió
que iba a hacer, ¿sí? Allí en Eclesiastés 5, del 5 al 7 dice esto: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú, ¿qué tenemos que hacer? Teme al Señor. Por temor al Señor, yo no puedo andar prometiendo que voy a hacer algo y no lo hago. Sí, tampoco puedo decirle, como dice aquí, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Es decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que, o sea, nos justificamos. El es que estamos echando mentiras, porque a veces leemos la palabra de Dios y luego el Señor nos la recuerda justo en el momento cuando tenemos que hacer algo o decir algo. Oye, ¿está tu papá? Le diré que está o que no está. No, pues hay que decir, ¿verdad? O dile al Señor que no estoy. O sea, no podemos decir mentirillas, no podemos prometer cosas que no vamos a cumplir. Dice que donde abundan sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios es respeto, no es tenerle miedo a Dios. Ay, es que Dios me va a castigar, ¿verdad? No. El temor se refiere a, yo no hago esto porque tengo respeto por el Señor. He aprendido a hablar lo que debo de hablar, a obedecer los mandamientos. No robarás, no tomo esto porque no me corresponde, no es mío. No me lo llevo a mi casa porque no me ha costado, ¿verdad? No debo de hacer cosas que conozco de la palabra para desobedecer a la palabra, porque son mandamientos de Dios, son estatutos, son normas, son leyes. Voy a hablar de compromiso. Este tema de hoy le puse por nombre ¿en qué nivel de compromiso estoy? Esta porción de la palabra que estamos leyendo de esta parábola habla de dos hijos. Y estos hijos, al obedecer, todos sabemos que los padres enseñamos a nuestros hijos, los educamos, los criamos. Y esto es un compromiso. Cuando nuestros papás nos tuvieron a nosotros, nos criaron, nos cuidaron, ¿por qué? Por amor, porque ya nos amaban desde que estábamos aquí en la barriguita de nuestra mamá. Ya nos esperaban con anhelo, con deseo de conocernos, y nacimos y nos cuidaron desde que nacimos hasta que se pudo, ¿verdad? Ahora nosotros cuando cuidamos a nuestros hijos es por amor, y ese amor trae un compromiso. Un papá, una mamá cuidan a sus hijos desde que son bebés, lo criamos, lo cuidamos, lo educamos, lo corregimos. 4 cosas, porque queremos que sean personas de bien. Una persona que es criada en el seno de su casa con amor requiere compromiso. El amor es un compromiso, ¿sí? Y nadie nos obliga. Cuando nos casamos, ¿verdad? Cuando tuvimos ese pacto de amor, lo hicimos, yo no he visto a papás con pistolas así, ¿verdad? Los que se casan porque se aman, adquieren un compromiso, y un compromiso es un pacto delante de Dios, pero también delante de las personas que están allí. Entonces, fíjese, el compromiso, buscando en el diccionario bíblico, lo que significa compromiso, desde el punto de vista espiritual, el compromiso es la entrega que hacemos de nuestra vida en las manos de Dios,
como un depósito para que Él sea el árbitro legal con plena autoridad para dictaminar si la fidelidad que hemos pactado con Él y su obra sigue invariable dentro del marco inicial. Es decir, aunque haya modas, corrientes de este mundo, el compromiso de nosotros con Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y no va a cambiar, no va a variar. Porque como dice la palabra, en Dios no hay sombra de variación. O sea, para Dios nada ha cambiado. Él, cuando fue a la cruz, lo hizo por amor a nosotros. Para rescatarnos, dice la palabra de Dios, Él dio su vida en rescate por muchos, ¿sí? Y lo hizo por amor a nosotros. Nadie lo obligó. Usted vio que cuando Él, leyendo las Escrituras, usted ve en alguna parte de las Escrituras que el Señor se defendió, que lo obligaron a ir cargando la cruz y se dejó que lo chicotearan y les metió unas patadas, ¿verdad que no? No, Él no se defendió. Él, desde que lo aprendieron y lo golpearon y le preguntaron y le dijeron y le pusieron la corona y tomó la cruz y fue y lo crucificaron, en ningún momento Él dejó de hacer todo lo que vemos que está escrito en la palabra. Él lo hizo porque se comprometió con Dios ante el Padre para rescatarnos, para cumplir su propósito, que Él iba a venir para rescatarnos de la muerte y darnos vida eterna. Entonces, le pregunto, ¿le faltó algo al Señor en su compromiso para rescatarnos? ¿Para salvarnos? ¿Le faltó algo? No, ¿verdad? Él lo hizo, y cuando nosotros leemos en las Escrituras todo lo que Él pasó, podemos imaginarnos el nivel de compromiso que Jesús tenía con el Padre, pero su motor era el compromiso de amarnos a nosotros, de salvarnos, de darnos vida en abundancia. Y le voy a pedir que vayamos al libro de Mateo 22:37. Sí, Mateo 22:37. Dice esto: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí en esta porción de la palabra, en el versículo 37 dice: ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, adentro del corazón, y con toda tu mente. O sea, con todo. ¿Dios quiere que tú estés comprometido con medio? No, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El Señor aquí nos habla de que el compromiso es por amor, ¿sí? Él lo hizo porque nos amó primero. Y quiero decirte que nosotros, cuando prometemos hacer algo, les decía a las mujeres entre semana, en el miércoles de mujeres, que las espero, a las que están libres puedan venir, que el compromiso que nosotros adquirimos con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, es por amor, ¿sí? Si nosotros no mostramos nuestro amor y no cumplimos con lo que prometemos, que es cuidarlos, criarlos, atenderlos y todo eso, pues nosotros estamos perdiendo credibilidad. Les decía a las mujeres entre semana, si tu esposo te promete, o la esposa, ¿verdad?, te promete llevarte al cine y te arreglas y nada, que el esposo no llega porque se quedó en el trabajo, porque se cruzó algo, o al revés, que le prometiste algo a tu esposo
o a los hijos, ¿verdad? Y no le cumples, ¿qué pasa? Pues al rato que tú prometas algo, ¡no, hombre! Ya no te van a creer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos falta compromiso, y la falta de compromiso, por ende, da el que no te crean. Perdemos credibilidad, ¿sí? Hay 3 tipos de compromiso. El primero se llama compromiso por emoción, y es aquel que hacemos a la ligera, movidos por el momento, o sea, la emoción. En oportunidades empezamos a sentir en nuestro corazón que debemos hacer algo sin medir las consecuencias, es decir, sin pensarlo, y cuando nos comprometemos con Dios a la ligera y no podemos cumplirlo, nos vamos alejando de su presencia. Y eso es cierto. Cuando tú y yo no nos comprometemos en servir al Señor, cualquier cosa te va a alejar de venir a congregarte, de leer la Biblia, de tomar cursos, de buscar una palabra. Porque ¿sabe qué? Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia y mi pastora se enteró que yo era educadora. Luego me mandó con niños. Y el compromiso de estar sirviendo con niños me ayudó a tener estabilidad emocional, espiritual y un crecimiento. ¿Por qué? Porque el compromiso, el estar ahí, me presionaba a tener que leer palabra de Dios, a estar orando por los niños, porque yo dije, no hombre, esto está papita, yo soy educadora y yo doy clases y quiero que sepa que no es lo mismo ser profesora que dar clases en la escuelita dominical. Tú lo sabes, Lucy, no es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos enseñando a los niños verdades de la palabra, espirituales. Ya no nos enfrentamos a una clase común y corriente, sino a lo espiritual, a enseñarles a meter en los niños la semilla de la palabra. En la primera reunión, en medio de las alabanzas, el Señor me dio se me vino así una palabra sobre una parábola y percibí esto, o sea, me vino hacia mi mente el pensamiento de la palabra es una semilla que Dios la lleva a nuestro corazón. La escuchamos, pero cae en el corazón. Y esa semilla tarde que temprano tiene que dar fruto en tu vida. ¿Sí? Como que se parpadea. Entonces, esa semilla en algún momento de la vida tiene que dar fruto. Y si tú no das fruto, pues te estás perdiendo de un crecimiento, y eso es por falta de compromiso. Las personas que estamos sirviendo, que estamos comprometidas, vamos a ir creciendo, y va a llegar un momento, y yo no sé, pero pasa que luego no dices tú, ay, es que quiero saber más, y quiero leer más la Biblia, y en qué curso me meto, y ya me meto en este curso y en el otro, porque no nos conformamos con lo que hemos aprendido. Sí. En este tipo de compromiso por emoción le voy a pedir que vayamos al Proverbios 20:25, donde la palabra me dice algo muy importante cuando lo hacemos por emoción. 20:25 dice esto: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. ¿Sí? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Es decir, te desanimas y bueno, no caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirlo. Cuando lo hacemos por emoción, después ya que lo pensamos, es decir, reflexionamos, decimos, ay, no, es que no voy a poder por esto, y empieza, y eso hace la falta de compromiso con Dios, de lo que le hemos prometido no hacerlo, pues mejor no vengo, ya no traje esto, entonces mejor ya no vengo. El segundo tipo de compromiso es por convicción. Se trata de un compromiso en el
en el que realmente creemos, pero a veces las circunstancias nos hacen dudar y retroceder. Muchos tienen fe y su amor hacia Él es real, pero cuando llega la prueba pensamos tanto en el problema que nos alejamos y a veces culpamos a Dios o simplemente llegamos a creer que Él no puede hacer nada para cambiar la situación. En el compromiso por convicción, mire, le voy a decir algo. Cuando yo llegué a Cristo, yo busqué la plaza como educadora, y anduve en varias secretarías en San Luis Potosí, aquí en este estado también, en Tamaulipas. Y entregué mis papeles a presidentes, a gobernadores, mandé mi carta a la Secretaría de Educación Pública, fui muchas veces a la Secretaría de Educación Pública de aquí de Ciudad Victoria, y no se me dio. Y yo oraba y yo ayunaba, y tú a lo mejor por ahí tienes alguna petición, alguna oración que no ha sido contestada. Pero algo que yo pude entender, y en esta parábola es como la pregunta que hizo el Señor Jesucristo: ¿cuál será la voluntad de su Padre? Yo pude comprender que la voluntad del Señor no era que yo trabajara en la Secretaría de Educación Pública como profesora, sino que trabajara para su obra. A veces la voluntad de Dios no es la misma que tú deseas o anhelas tener. A lo mejor tú buscas un trabajo o algo, estás orando y estás pidiendo, pero no es la voluntad del Señor. ¿Sí? El segundo compromiso es por determinación. Se trata de las personas que se comprometen de forma real, aún en medio de las adversidades, con valor, con firmeza y con decisión. Jesús es la representación del compromiso perfecto con el Padre. Él estaba comprometido con su propósito, aún sintiendo miedo por lo que le iba a acontecer, y su determinación no se movió por sentimientos. Le pido que vaya a Mateo 26:39 y dice esto: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, cuando el Señor Jesucristo dijo: pase de mí esta copa, no se refería a Él a la fiesta, la pachanga. No. El Señor iba a pasar por un trago amargo. Por eso dice: pase de mí esta copa. Iba a pasar un trago amargo, un tiempo difícil. El decir pase de mí esta copa, estaba diciéndole Jesús al Señor: ayúdame, si es posible que pase esto rápido. Pero aún oró por sí mismo diciendo: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que se cumpla tu propósito, que se cumpla tu voluntad, no la mía. Sabe, le voy a decir algo que me está mostrando el Señor. No es de la primera, es de la segunda. Nuestros propósitos no son los mismos del Señor. Tú a veces puede ser que tengas problemas, situaciones, oraciones no contestadas, porque esa no es la voluntad de Dios. Y que nosotros necesitamos dejar lo nuestro para hacer lo de Dios. Que te ocupes de los propósitos de Dios, no los tuyos. Porque cuando uno piensa en los nuestros, es nada más yo quiero, yo recibo, yo dame, y entonces no se hace la voluntad de Dios. Sí, a veces buscamos a Dios por lo que me da, no por lo que yo le doy al Señor. Y le voy a pedir que me acompañe otra vez al libro de Mateo en el capítulo 5. Y vamos a hablar en este capítulo sobre los juramentos. 5 del 33 al 37 vamos a leer.
Jesús y los juramentos. Le voy a leer en otra versión, pero le pido que me siga. Se parece un poco, pero es un poquito más clara esta versión. Y se titula Enseñanza acerca de los juramentos. 33. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. 34. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. 35. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. 36. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. 37. Simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Sí, es decir, nosotros aquí en la palabra de Dios hay muchos mandamientos, estatutos, leyes y muchas cosas que Dios quiere enseñarnos a nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Y si yo he leído y he conocido, yo no debo de romper con los mandamientos, que son los juramentos. ¿Qué es un juramento? Le voy a decir que es un juramento. Juramento, la primera palabra que aparece es compromiso. ¿Sí? Compromiso, promesa, palabra, voto, testimonio, fidelidad, lealtad, fe, ofrenda. Ahora yo le voy a decir algo. Cuando nosotros nos casamos, no sé si lo dije, creo que sí lo dije, nos comprometimos ante Dios y ante las personas cuando nos casamos. Estaban nuestros padres, nuestros hermanos, primos, tíos y todos los familiares de los dos, tanto de él como de ella. Cuando mi esposo va a casar a las personas, algunos de los novios han escogido un simbolismo de un candelabro, donde, fíjese, yo tengo un candelabro, me lo hubiera traído. Un candelabro de 3 velitas. Las 3 velitas así, las de las orillas representan ella y él, ¿sí? Y la del medio, a Jesús. Entonces, en el pacto matrimonial se hace un acto simbólico donde ella y él apagan su velita para prender la de en medio y apagan la de ella y la de él. ¿Qué simboliza esto? Simboliza que ya no se trata de ella ni de él, sino del matrimonio. Y hoy en día, tristemente, en el matrimonio, bueno, para empezar, muchos luego no se quieren casar. Y cuando se casan, a mí me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque es una manera de honrar a Dios, pero también a los padres. ¿Sí? Es honra. Y cuando se hace ese pacto y ese simbolismo de la vela, yo estoy renunciando a mí y él a él, para que las cosas que se hagan sean por el matrimonio. Hoy en día a mí me duele pensar que matrimonios digan, ay, ya no funciona, ya, bye, ¿verdad? Vamos a divorciarnos. Y ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Desde el año pasado yo empecé a sentir preocupación, empecé a sentir un peso, una preocupación. Porque cumplimos en diciembre mi esposo y yo 26 años de casados. Y empecé a pensar en mi día de aniversario, cumplimos 26 años y empecé a pensar tiempos bonitos, viajes, salidas con las niñas, el nacimiento de ellas y muchas cosas bonitas me puse a pensar, a recordar. Y luego pensé en cosas difíciles como enfermedad, problemas, ¿verdad? Situaciones que pasan, porque el matrimonio no es fácil.
Somos dos que pensamos diferente, ¿sí? A él le gustan los ranchos, los caballos, y a mí me gustan las florecitas y la decoración, ¿verdad? Ya, eso no tiene importancia. El matrimonio no es fácil, pero sí se puede, ¿verdad? Hay diferencias, pero precisamente porque somos diferentes, también eso es bueno, porque no es aburrido, nos atraemos y pasan cosas muy bonitas, pero es triste. Y yo me puse a pensar por situaciones de algunas familias que dices tú, ¿cómo es posible que apenas unos años y digan, no, pues ya, bye, ¿no? Cuando realmente el matrimonio es para toda la vida. ¿Qué decimos en el pacto matrimonial? Yo te recibo a ti, en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las no tan buenas. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, ¿verdad? Hacemos un pacto de amor. Es un compromiso voluntario y ese compromiso es por amor. Y ese amor tiene que ir creciendo y tiene que ir dando fruto. Y como dice Corintios 13, el amor todo lo sufre, dígalo porque se lo sabe de memoria, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Le pregunto, ¿usted ama a su papá? ¿Ama a su mamá? Digan sí, o estoy pensando que no aman a su papá, a su mamá. Lo ama. Y porque si su papá o su mamá o sus hijos se portan mal, ¿usted los va a dejar de amar? No. Al contrario, el amor permanece, porque eso es lo que dice Corintios. El amor nunca deja de ser. El sentimiento más hermoso permanece para siempre. ¿Sí? Entonces, fíjese qué importante es que usted y yo cumplamos con nuestro compromiso ante Dios. Lo contrario a juramento es prevaricación, deslealtad, infidelidad, blasfemia, palabrota, protesta, reniego, maldición, insulto y grosería. Si yo no cumplo mi palabra, entonces yo soy desleal. ¿Sí? Si yo no cumplo mi promesa de ser comprometida con mi esposo, con mi familia, con mis hijos, entonces yo estoy siendo infiel. Porque yo sabía. ¿Cuántos? A ver, los matrimonios, levanten la mano, levanten. ¿Cuántos sabían que al casarse no iba a ser fácil? ¿Verdad que sí? ¿Sí sabían? ¿O no sabían? ¿Hay alguien aquí que no sabía que el matrimonio iba a ser difícil? ¿Verdad? Sí, el matrimonio pasa por muchas cosas. Y quiero que sepan una cosa, jóvenes, porque aquí hay jóvenes solteros. Levanten sus manos los solteros. ¿Saben qué, jóvenes? Tú necesitas estar orando porque Dios te guíe con quién casarte, involucrar al Señor en tus oraciones. Es más, empezar orando. Yo desde que mis niñas las tenía aquí en el vientre y que nacieron, empecé a orar por sus esposos. Y no faltó quien que me dijera, ay, qué exagerada estás orando. Pues estoy orando porque es tiempo, corre tiempo. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe qué? Yo no le estoy pidiendo para mis hijas cualquier persona, les estoy pidiendo por lo menos un hijo de Dios. Y bueno, de que se va a cumplir porque Dios cumple lo que promete, ¿sí? Le voy a pedir que me acompañe al libro de Santiago 5:12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no. ¿Para qué? Para que no pequen y sean condenados. ¿Qué siente usted cuando alguien le promete algo y no le cumple? Se decepciona. Y cuando le quiere prometer algo y pues dice, no, no te creo, ¿verdad? Me dejaste plantada, no me llevaste al cine, y de ahí sale la raíz de amargura, ¿no? ¿Sabe qué?
es importante cumplir lo que prometemos. Le pregunto, ¿el Señor Jesucristo le faltó algo a su sacrificio por nosotros? ¿Le faltó algo como para que usted no se comprometa con Él? Le voy a pedir que me acompañe al libro de Hebreos 10:21. Hebreos 10:21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo le pregunto, ¿en qué tiempos estaremos viviendo? Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Guerra, rumores de guerras, ¿cómo se llama? Los cambios climáticos, pandemias, muerte, o sea, estamos viviendo un tiempo muy duro, muy difícil, pero sabe que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Como dice aquí en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Y sabe, usted y yo tenemos que buscar a Dios todos los días en su palabra, leyendo, orando, y acercarnos al Señor con un corazón bueno, sincero. Cuando hay llamados en cada predicación, yo veo que hay un llamado y gente pasa porque trae necesidad. Casi siempre los que traen un problema son los primeros en pasar, pero luego se hace un llamado y mi esposo insiste y bueno, pasan los demás y sabe que todavía hay gente que se queda atrás, trae un problema bien grande o trae una situación y se queda, pero sabe que nosotros tenemos que aprender a tener un corazón sincero, genuino, que no encubre lo que trae, sino que viene y se acerca al Señor creyendo en fe que nos va a escuchar el Señor, ¿sí? Y que no nos vamos a desanimar, sino que nos acercamos a Él, porque Él necesita purificar nuestro corazón de mala conciencia. Porque sabe que si nosotros leemos la palabra, y yo sé que yo me tengo que corregir, y no lo hago, me es contado por pecado. Porque no le voy a decir al Señor, ay, es que no sabía, y lo hago. Una de las cosas que me llama la atención de esta palabra es fluctuar. La palabra fluctuar significa vacilar un cuerpo sobre las aguas por el movimiento de ellas, ser llevado por las olas y ondear. ¿Se ha fijado cuando vamos a la playa? Gracias a Dios vivimos en un lugar donde hay playa. Las olas, ¿verdad? Se levantan y van y luego se regresan y ahí vienen y otra vez. Sí, entonces nosotros como cristianos no podemos andar así. Hoy sí oro, mañana no. Hoy sí quiero leer la Biblia y mañana no. Y hasta 2, 3 días, ¿verdad? Se retira el mar de vez en cuando. ¿Sabe qué ejemplos de vida el Señor nos deja en su palabra para que nosotros no lo hagamos? El Señor nos advierte esto porque sabe que van a venir tiempos difíciles y lo que necesitamos es ser personas firmes, como dice aquí. Mantengamos firme sin fluctuar. La palabra fluctuar, palabras similares es vacilar, ondear, oscilar, balancear, bambolear, dudar. Me llama la atención la palabra oscilar. ¿Sabe cuál es la palabra oscilar? ¿Se acuerda del pueblo de Egipto que salió y dio vuelta 40 años? 40 años.
toda una vida, mi vida, la vida de usted, ¿verdad? Digo, por ahí por los que tienen 40 y luego los que ya, ahí no me meto. Oscilar, la palabra oscilar, que le damos vuelta porque sabe que no queremos compromiso. No nos gusta el compromiso. No sirvo porque tengo que estar allí y porque tengo que estar ahí una hora. El domingo voy porque es el domingo. Le voy a decir algo importante. Tú y yo tenemos un compromiso. Miren, los padres desde que tuvimos a nuestros hijos, nos criaron, nos educaron, nos corrigieron y nos dieron buenos consejos, que es educación, ¿verdad? Y no nos dejaron así a la deriva, ¿no? Ellos cumplieron, se comprometieron por amor, ¿sí? Y nosotros no podemos vacilar, ni oscilar, ni sacarle la vuelta. Nuestros padres nos amaron y nos criaron por amor. Y así en la palabra, ¿verdad? El Señor nos dice que lo que Él quiere es que estemos comprometidos. Ahora, fíjese, le voy a decir algo. Aquí viene la palabra dudar. Le pregunto, ¿dudar es bueno? Es malo, porque hay que a veces distinguir. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Dudar? ¿La duda es buena? Es muy mala. A los matrimonios, si alguien le dice a usted, es que vi a tu esposo así, ya metió duda y ya trajo problemas. La duda es un problemón y es pecado y es malo, malísimo. Y le voy a decir que cuando una persona duda, le es contado por pecado, porque significa que no creo, y si no creo se llama incredulidad. Y usted se acordará que el Señor Jesucristo entró a un pueblo que era su pueblo y no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque lo conocían y dijeron, ¿este es el hijo del carpintero? Entonces no creyeron en él porque era el hijo del carpintero. Entonces ahí él no pudo sanar ni liberar como hubiera podido hacerlo. ¿Por qué? Porque la duda, la incredulidad afecta, nos daña. Y a veces tú y yo cuando leemos la palabra de Dios, puede ser que tú dices, ¡ay, ya poco! Como esto, miren. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ay, ya poco siendo. Ay, no, hombre, no. ¿Ah? Entonces, ¿ya no creíste? Pues ya no te bendijo Dios a ti porque no creíste en lo que estás leyendo ahí, en las cosas que tú tienes que creer para tu vida. Entonces, la incredulidad es un daño muy grande. Dice aquí en el versículo 24, considerándonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. ¿Sí? Y fíjese, también dice aquí, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Algunos, por la costumbre de quédate en casa, pues es hora que no han regresado a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se enfriaron sus corazones y nosotros tenemos que ser personas, como nos advierte aquí la palabra, mantengámonos firme y sin fluctuar. Ahora yo le voy a decir algo que es importante. Nosotros estamos aquí buscando del Señor, recibiendo una palabra porque amamos a Dios. Y los que servimos a Dios porque le amamos. Fíjese que cuando yo llegué a la iglesia, y le voy a pedir a lo de la alabanza si pasa, cuando yo llegué a la iglesia, yo le dije, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo y yo te sigo. Y el Señor me sanó, recibí a Cristo en mi corazón esa vez.
y empecé a servirle al Señor. Me comprometí con Dios. Hasta el día de hoy estoy comprometida y he ido a la iglesia, he venido a la iglesia. Muchas veces con problemas, enferma, con dolor de garganta y al cantar, ¿verdad? Porque el Señor es digno. Porque mi compromiso hacia Dios es por amor. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿usted ama al Señor? ¿De verdad usted ama al Señor? Quiero pedirle que cierre ahí en su lugar sus ojitos. Y si Dios le habló, y si usted no está comprometido con Dios, si usted tiene una oración, una petición, acérquese aquí adelante. Y quiero decirle algo. Cuando dice la palabra que yo ame al Señor con todo, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, yo le quiero decir a usted, si a usted le ha faltado compromiso, venga aquí enfrente y comprométase con el Señor. Acérquese, venga aquí enfrente y dígale al Señor: Señor, yo te busco a ti porque te amo. Y yo te sirvo, también servidores, si tú, Dios, ha puesto en tu corazón. Dígale al Señor: yo estoy aquí porque te amo, Señor. Te busco a ti porque te amo y mi compromiso es contigo. Quizás usted se ha alejado de Dios por circunstancias, por problemas, porque cree que Dios no le va a contestar, porque usted ha pensado que Dios no lo escucha, y Dios no es que no lo escuche, es que no es la voluntad de Dios quizás lo que usted le está pidiendo. Pero perseveremos en el Señor sin fluctuar, firmes, y dígale al Señor junto conmigo: Señor Jesús, aquí estoy. Levante sus manos y dígale: Señor, yo me comprometo contigo. Señor, yo te amo y quiero, Señor, buscarte cada día de mi vida y perseverar en este camino contigo, Señor, tomada de tu mano, tomado de mi mano, Señor, de tu mano, Padre. Me comprometo contigo, Señor, de amarte, de buscarte, de seguirte, de orar, de ser firme, de perseverar hasta el último de mis días con tu ayuda, Señor. Y vamos a cantar con pasión este canto y dígaselo al Señor. Cántelo con confianza. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito.
te necesito, Jesús, te amo más que a mi ser. Sí, Señor. Nos desprendemos del amor hacia nosotros mismos, como dice este canto, para amarte a ti, Señor. Que tú seas el amor de nuestra vida. Queremos volver a nuestro primer amor, Señor, y renunciamos a todo egoísmo, a todo egocentrismo, Señor, para ser tus hijos y buscarte a ti, desprendernos de todo egoísmo. Señor, renunciamos a todo eso y, Señor, queremos seguirte a ti por amor a ti, Señor, así como tú diste tu vida por mí, Señor. Dile al Señor: así quiero amarte, Señor, con esa entrega, con esa pasión por ti, Señor. Te amamos, Señor. Dígale al Señor propias palabras: te amo, Señor, y te necesito a ti en mi vida, Señor. Te amo, Señor, te amo, quiero seguirte. Dígale como yo le dije un día: si tú me sanas, yo te sigo, Señor. Él ya te sanó, Él ya te libertó. Queda amarle a Él, buscarle a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Señor, te amamos, te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Nos entregamos a ti por completo, así como tú te entregaste por nosotros, para rescatarnos, para darnos vida y una vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor.